donde ella retomó su relación con él, ¿no? Y hay un momento en que Mizoguchi para la película un momento para permitir que la actriz dirija, y nosotros con la actriz, claro, nos identificamos con ella, dirija una mirada a ese cuartucho absolutamente vacío donde ha sido tan feliz. Ese sistema de repetición de un momento de felicidad, un momento de infelicidad, ese es un poco el resumen de la película. A mí eso me parece, es que es un momento, o sea, que para lo suficiente la película para que veamos la mirada de esa mujer que está resumiendo lo que ha sido su vida y lo que es su vida en ese momento. Bueno, para entender el personaje femenino hay que recurrir a la vida del propio Mizoguchi, ¿eh? Porque Mizoguchi era un hombre devorado por el sentimiento de culpa hacia las mujeres. En primer lugar, su ambiente familiar, él tenía un padre despótico, como lo es el padre de la película. El padre llegó incluso a vender a su hermana a una casa de geishas cuando tenía 14 años y Mizoguchi estaba muy unido a la hermana. Entonces él veneró siempre a la madre, la puso en un altar. Y sin embargo, sus relaciones con las mujeres fueron siempre tormentosas y dificilísimas. A su propia mujer le contagió la sífilis. La tuvieron que meter de por vida en un hospital y entonces él se lió con la hermana, se fue a vivir con la hermana de su mujer. Luego era un hombre, en fin, muy dado a ir a los barrios de luces rojas, prostitutas, geishas, el barrio de Gion en Kioto, una de sus películas, transcurre precisamente ahí, y fue apuñalado en cierta ocasión por una amante despechada que le dio no sé cuántas puñaladas en la espalda, y al mismo tiempo parece ser que también durante los rodajes era de una severidad extraordinaria con las actrices. Entonces él era un hombre que tenía por una parte misoginia, por otra parte veneración a la mujer, pero puesta más allá de su alcance, y por otra parte un sentimiento de culpa terrible, y al mismo tiempo él consideraba que la mujer es el elemento de expiación y de redención del hombre. Los hombres sin una mujer detrás no son nada, y eso está también. Kikunosuke no es nada sin esta mujer que lo endereza y que lo lleva al recto camino, ¿no? Y al mismo tiempo esa mujer perece en el trance, no paga con su vida esta redención. Eso es, yo creo que tienes toda la razón, eso está permanente, por lo menos en las películas de Mizoguchi que yo he visto, que son realmente probablemente mucho menos de las otras, y hay una secuencia pues esta que se cita siempre, que es el despojamiento de las vestiduras de la emperatriz Yang Kuei-fei antes de entregarse al sacrificio, de cómo lo rueda con la cola del vestido y lo demás. Bueno, es un grandísimo homenaje. Yo por eso he citado 7 mujeres de John Ford, porque el personaje de Anne Bancroft, una atea en mitad de unas religiosas, algunas de ellas fanáticas, algunas de ellas con muy poco contenido religioso, dicho sea, perdidos en una situación límite con una invasión de un bárbaro mongol, como era Tunga Khan, ese sacrificio del final, yo no sé si Ford veía muchas películas de Mizoguchi o Mizoguchi veía muchas películas de Ford, no lo sé, en este momento no tengo detalles, pero la forma en que retrata el personaje de Anne Bancroft, que hay un momento en que fumando un cigarrillo mira a través de la ventana completamente vaciada, sabiendo que se va a entregarse la vida, y ese plano final que hay en 7 mujeres de Anne Bancroft vestida con un kimono, es decir, haciéndose de la cultura contraria, concretamente dispuesta a ejecutar y ejecutarse a Tunga Khan y a ella misma, a mí siempre me ha recordado extraordinariamente a Mizoguchi. Y hay un director que a mí me recuerda, que es Frank Borzage. Tiene algo que ver la puesta en escena, cómo coloca las mujeres. Hay que tener en cuenta que los japoneses veían mucho cine americano y todos están muy influidos por el cine americano y todos han dicho Ford o Borzage, por ejemplo, les gustaban. Pero luego lo que pasa es que la influencia recíproca es la que no creo que vieran prácticamente ninguna película de Mizoguchi, ninguno de ellos. Porque la verdad es que las películas circularon poco y circularon más bien en Europa y no me veo mucho ni a Ford ni a ninguno de estos en la etapa final de su vida viéndose las películas de Mizoguchi. Pero nunca se sabe. Y además las cosas de las influencias dan unas vueltas. Miguel, si no recuerdo mal, tú que tienes mucha más erudición cinematográfica que yo, me corregirás, en el 52 me parece que fue, cuando le dieron el primer premio internacional importante a Mizoguchi con Vida de Oharu en Venecia, comparte el premio a la mejor dirección con John Ford y con Rossellini. Con lo cual, en ese caso, al menos esa película John Ford la tuvo que ver, porque es que compartió John Ford del 52 debe ser El hombre tranquilo. El hombre tranquilo, exactamente, y Europa de Rossellini, Europa 51. Yo no hablaba tanto de las influencias, que he dicho que no me constan y que tampoco puedo probar, sino de 2 artistas que cogen un material y funcionan, no voy a decir simétricamente, pero en un mismo sentido. Yo creo que los personajes femeninos de Ford, que siempre ha sido tomado en cuenta como un director de hombres, tiene personajes femeninos realmente importantísimos. La mujer del doctor
Arrowsmith, pues es otro ejemplo, vamos, ¿no? Y yo aquí creo que dejando aparte de las influencias, el retrato femenino es poderosísimo, es el que vertebra toda la historia, incluso los personajes femeninos secundarios, como el de la madre que hemos visto, ¿no? Creo que los retratos femeninos en la obra de Mizoguchi, con todos esos datos biográficos que creo que están presentes en la propia película, pues son muy emocionales, son muy... Realmente el motor de esta película son siempre las mujeres. Está en una situación de impasse absoluto, en una carrera que no avanza, que los propios miembros de la familia desconfían de él, y él es consciente, aunque le adulen alrededor públicamente, que no es un buen actor. La única persona que se lo dice y que es la niñera. Y realmente pues le comenta que hasta que ha discutido con su tía porque ha criticado su actuación, y que luego fue a verlo y se encontró con que efectivamente tenía razón la tía, y eso es lo que a él le dispara, digamos, en ese camino de perfeccionamiento. La que le mantiene en esa vereda es siempre ella, porque él tiene una tendencia al abatimiento, a la debilidad y a tal. Es un tipo poco enérgico y tiene incluso ese elemento paradójico, que yo no me acuerdo de esto exactamente, pero yo tengo la sensación que los que eran Oyamas no eran los actores de mayor consideración, y al final está siendo uno de los actores que interpretan papeles femeninos. Bueno, curiosamente, Miguel, el kabuki nace como una danza, medio teatro, que inventa una prostituta que se va a vivir a Kioto, aunque no era de Kioto, hace aproximadamente 400 años. Y al principio ese tipo de baile, ese tipo de danza, ese tipo de teatro transcurría en los bares de geishas, en los locales de geishas. Y entonces conocen una gran popularidad. Se divulgan, y entonces el gobierno japonés prohíbe que sean mujeres las que representan esos papeles y obliga a que los papeles femeninos sean representados pues, por el oyama o el onagata, que de las dos formas se llama según que sea no kabuki. Pero sí se aprecia extraordinariamente Japón, porque es lo más difícil. Fíjate que hay una de las 4 escenas de kabuki que hay en la película. Bueno, al principio el protagonista es una damisela delicada, luego se transforma en una belicosa amazona, y luego ya en el delirio triunfalista se convierte en un cerezo en flor, ¿no? Esas cosas las aprecia extraordinariamente el ciudadano japonés. Y una cosa, ¿tú crees que eso está hecho en decorado, o es el kabukishi ese que hay en Tokio, este teatro? Pues puede ser teatro, ¿no? Es muy difícil. Si es un decorado increíblemente grande, sí. Porque ahí hay, pues, probablemente hay 800 personas de figuración. Bueno, no sé, la verdad, porque yo lo he visto y me ha recordado que podía ser eso. Teatro, porque cambia el estilo de planificación de las escenas del teatro, no tiene nada que ver con el resto de la película. Es cuando hay planos más fragmentados, hay frontalidad también, más montaje, multitud de ángulos muy distintos. Está visto muy a menudo, además, no desde el medio del público, sino desde los laterales y desde los bastidores, en el que están además cruzándose los puntos de vista de los miembros de la familia, de ella que se retira y que no lo ve y que reza por el éxito que tenga él, etcétera, consciente además de que ella es la que ha prometido y el otro no lo sabe, que se retira de su... Pero es que Mizoguchi no le da ningún valor a la opinión del público sobre la mayor o menor calidad escénica de los actores. Claro, son siempre los propios actores los que opinan, los que al principio se burlan de él y los que luego, en cambio, lo elogian. Te lo digo porque tú que los tienes que conocer. ¿Son así todos los teatros? Yo conozco solo el de Tokio y a mí me ha recordado que era este. Hay poquísimos teatros de kabuki porque en Japón, no creo que haya más allá de 3 o 4. Los palcos a la izquierda y derecha, donde están comiendo, a mí me ha recordado, digo, igual es el teatro este de Tokio. Porque tú, cuando llegas a una representación de teatro japonés, te dan a la entrada siempre un bento, una merienda con mil cositas compartimentadas en una cajita, y eso sí todo el mundo lo toma. Es como incluso en el sumo, además, no solo en el teatro, también en el sumo hay una especie de palcos, si tienes dinero suficiente para comprar uno de esos palcos, donde la gente está allí merendando, comiendo, bebiendo sake, bebiendo cerveza, ¿no? Ten en cuenta que son representaciones que duran mucho, duran horas y horas. También el sumo dura muchísimo y claro, hay que llenar el estómago de vez en cuando. Pero hay algo que es importantísimo en lo relativo al plano secuencia, ¿no? El gran maestro y el que empieza con el plano secuencia, en definitiva, es Mizoguchi. Y ni siquiera Ripstein, por ejemplo, por citar un nombre, un especialista del plano secuencia, va a llegar tan lejos. En esta película me parece que hay 142 planos, en lugar de los 400 o 600 tomas, que sería lo normal. Bueno, hay planos de 5, 6 y 7 minutos. Tendría muchos más.
Y hay muchos planos fragmentados, además, como tú has dicho, claro. lo cual indica que hay planos que duran más de 5 minutos, ¿no? Entonces, yo he leído que Mizoguchi quedó fascinado por la teoría de un psicólogo que decía que en una secuencia así sostenida durante muchos minutos el espectador cae en una especie de trance hipnótico. Entonces, ese trance hipnótico genera dos respuestas por parte de la mente humana. Una, aumenta la emotividad de la escena y, en cambio, disminuye la capacidad de recibir información. Y entonces, bueno, a mí me convence bastante esta teoría, ¿no? Porque efectivamente, como tú has dicho, Eduardo, es una película extraordinariamente emotiva, es el melodrama. Lo que está acentuando en todo momento Mizoguchi es el sentir frente al pensar, ¿no? El dolorido sentir de Garcilaso, en definitiva, ¿no? Lo que sucede, eso yo creo que puede ser verdad, pero pondría encima de la mesa para debatirlo el hecho de dos circunstancias, que en eso yo creo que se emparenta bastante con los cineastas más clásicos americanos, ¿no? El primero, como ha apuntado Miguel, es la profundidad de foco, es decir, la profundidad de foco obliga al espectador, si quiere, claro, y si no ha caído en ese trance hipnótico que decía el psicólogo de tanta influencia de Mizoguchi, a